Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que le vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que él tenía, para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Mateo 18, 23 al 35. El Señor nos enseña de nuevo a través de su estilo en las parábolas. Y él habla de un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos y encontró uno que debía tanto que no podía pagar. Y su orden inicial fue embargarle todas sus pertenencias, embargarle las personas. Pero este hombre se postró ante él. La palabra griega escrita es pipto, que traduce caer en agonía moral. No solo moral, también espiritual. Es colocarse a merced del rey. Es aceptar su incapacidad de responder. Y suplicó. En griego, proskuneo. Es la palabra con más frecuencia traducida para adorar. Es una humillación consciente por la impotencia del que adora y la majestad del adorado. Y el rey fue movido a misericordia. La palabra griega para misericordia es splagchnizomai. Esta traduce ser movido en las entrañas, desde adentro, en lo profundo a compasión. Es lo que sentía el Mesías hacia la humanidad, un dolor profundo por los padecimientos de los hombres, que aunque deudores, reconocen su impotencia frente a su rey. Yo no puedo perder de vista la enseñanza del perdón a que se refiere esta parte de la parábola. El rey es Dios y los siervos deudores somos nosotros. Y el día de hacer cuentas es hoy. Pablo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Hebreos 3:15. Si bien es cierto que en la cruz del Calvario Cristo compró nuestro perdón, ese no se obtiene por actos religiosos que solo pintan por fuera el cuerpo, pero no alcanzan a transformar el alma, ni con palabras recitadas en rezos y oraciones de memoria que no conmueven ni siquiera a la persona que las escucha estando al lado nuestro. Es necesario reconocer nuestra impotencia, aceptar nuestra deuda y adorar, para así recibir el regalo comprado con la sangre de Cristo. Por eso Juan nos enseña: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nosotros. Primera de Juan 1, 8 a 10. No es confesar para cumplir con requisitos religiosos, no es aplicar el dicho del que peca y reza empata. Es hablar con Dios sobre tus actos, hacer un inventario moral todos los días, es meditar sobre esto, es presentarnos ante el tribunal de Dios, pero con la sangre de Cristo como un abogado que nos defiende a pesar de nuestra ignorancia. Juan también nos dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. Y el que dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. No hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
Primera de Juan 2, 1 al 6. Claro, solo puedes llamar a tu abogado si lo conoces. El apóstol nos dice que si lo conoces, obedece sus mandamientos. Si no, eres un mentiroso. Así que el problema no es el pecado ni el perdón. Es por medio de quién debes obtener el perdón. Pues no hay otro que pueda interceder ante Dios nuestro Señor, sino Jesucristo el justo. Pero Él no te defenderá ante el Padre si tu estilo de vida es el pecado. Pecar es errar en el blanco, es apuntar a hacer algo pero no poder hacerlo. Mas no es la intención de hacerlo. Esa es la diferencia. Nos han enseñado un juicio eterno, pero este está reservado solo para quienes pecan voluntariamente. El apóstol Pablo escribió: si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devora a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece a la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considere impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de la gracia? Hebreos 10, 26 al 29. Así que para mover a misericordia al Padre debemos aceptar su sacrificio en la cruz, obedecer sus mandamientos y vivir conforme a las reglas del reino de los cielos. Y si con todo, por nuestra naturaleza pecaminosa, nos vemos inmersos en un pecado, pues debemos saber que Dios nos perdona nuestras ofensas y nos permite intentarlo de nuevo. Vete y no peques más. Era la expresión del Mesías cada vez que sanaba y salvaba a una persona. Jesús nos muestra un camino para lograr esa misericordia, y es el amor por las personas, ese que hace que no juzgues ni condenes. Pedro escribió: el fin de todo se acerca, por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por sobre todas las cosas, ámense inmensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Primera de Pedro 4, 7 al 8. Ora conmigo. Señor, muchas veces he dicho: yo pecador me confieso, pero nunca hasta hoy he sentido la importancia para declarártelo. Debo ser valiente, Dios, y reconocer mi incapacidad de vivir en santidad. Pero sé que tú me darás tu perdón si confieso ante ti mi falta y vivo en amor con los demás. Gracias por hacernos más fácil el camino a la salvación. Apártame para tu reino y enséñame tus leyes. Que tu Espíritu Santo sea el que dirija mis decisiones y mi camino en esta vida. En nombre de tu Hijo amado, Jesús. No dejes, Señor, que mis pensamientos, que mis sentimientos, que mi religión me aparte de la verdad, de vivir conforme a tus principios, de vivir y respetar tus normas y de lograr de esa manera que tú me bendigas y bendigas a los que están conmigo. Amén. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.